La brisa fresca de San Francisco acariciaba el rostro de Anita mientras caminaba por el campus de la Universidad de California. A sus 18 años, la vida le sonreía, era hija de uno de los empresarios más exitosos de Silicon Valley, cursaba su primer año de economía y tenía un futuro brillante por delante. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella aquella mañana de octubre. Sumida en sus pensamientos, no se percató de la furgoneta negra que se detuvo bruscamente a su lado. En cuestión de segundos, un hombre enmascarado la agarró por la cintura y la arrastró al interior del vehículo. Sus gritos fueron ahogados por una mano áspera que cubrió su boca, mientras otro individuo cerraba la puerta de un golpe seco. El corazón de Anita latía desbocado. El miedo paralizante se apoderó de ella mientras la furgoneta se alejaba a toda velocidad del campus. Sus secuestradores, dos hombres corpulentos, la ataron y amordazaron con movimientos rápidos y precisos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, incapaz de comprender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de minutos. Mientras tanto, en la mansión de los Romero, el teléfono sonó con un timbre estridente. Antonio Romero, padre de Anita y gerente de una prominente empresa tecnológica, respondió con la despreocupación habitual. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea heló su sangre. «Tenemos a su hija», dijo una voz distorsionada. «Si quiere volver a verla con vida, prepare $300,000 en efectivo. No contacte a la policía o ella lo pagará». Antonio sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. Su esposa, Elena, notó su palidez y se acercó preocupada. Con manos temblorosas, activó el altavoz justo a tiempo para escuchar las últimas palabras del secuestrador: «Esperaremos su llamada en este número en 2 horas. No haga nada estúpido». La llamada se cortó, dejando un silencio sepulcral en la lujosa sala de estar. Elena dejó escapar un grito ahogado y se derrumbó en el sofá, mientras Antonio intentaba mantener la compostura. Su mente, acostumbrada a tomar decisiones cruciales en el mundo de los negocios, ahora se enfrentaba al desafío más importante de su vida. Después de unos minutos de angustia y deliberación, Antonio tomó una decisión. Contra las indicaciones de los secuestradores, marcó el número de emergencia del servicio de inteligencia. Sabía que estaba arriesgando la vida de su hija, pero también comprendía que necesitaba ayuda profesional para manejar la situación. En menos de una hora, la mansión Romero se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Agentes del servicio de inteligencia, encabezados por la experimentada Sandra Martínez, tomaron el control de la situación. Instalaron equipos de rastreo, prepararon dispositivos de escucha y comenzaron a coordinar con la policía local de San Francisco. Mientras los agentes trabajaban frenéticamente, Antonio y Elena permanecían sentados en el sofá, abrazados y sumidos en un silencio angustioso. Las fotos de Anita, sonriente y llena de vida, parecían observarlos desde las paredes, recordándoles lo que estaba en juego. A medida que se acercaba la hora de la segunda llamada, la tensión en la mansión era palpable. Antonio, con la mirada perdida en el horizonte de Silicon Valley visible desde su ventana, se preguntaba cómo había llegado a esta situación. Todo su éxito, su riqueza, parecían insignificantes frente a la vida de su única hija. Por primera vez en años, se encontró rezando, suplicando a un poder superior por la seguridad de Anita. El sol comenzaba a ocultarse tras los rascacielos de San Francisco cuando el teléfono volvió a sonar en la mansión Romero. La agente Martínez hizo una señal y todos en la sala contuvieron la respiración. Antonio, con el corazón en la garganta, respondió la llamada. «Espero que tenga el dinero listo», gruñó la voz distorsionada. «Ahora escuche con atención. Su hija quiere decirle algo». Se escuchó un forcejeo y luego la voz temblorosa de Anita resonó en la habitación. «Papá, estoy asustada. Por favor, haz lo que te piden. Te quiero». Su voz se quebró en un sollozo antes de que la llamada se cortara abruptamente. Elena ahogó un grito y Antonio apretó los puños, luchando por mantener la compostura.
La agente Martínez se acercó, su rostro una máscara de determinación profesional. Señor Romero, entiendo que esto es difícil, pero necesitamos que se mantenga fuerte. Cada palabra, cada sonido de esa llamada nos da información valiosa. Mientras el equipo técnico del Servicio de Inteligencia trabajaba para rastrear la llamada, la policía local compartió la descripción del vehículo y el sospechoso que habían obtenido de testigos en el campus. Furgoneta negra, modelo Ford del 2010, conducida por un hombre caucásico de aproximadamente 40 años, complexión robusta, informó el detective Ramírez. La agente Martínez asintió, absorbiendo la información. Bien, ya tenemos algo con que trabajar. Vamos a emitir una alerta Amber y a establecer controles en todas las salidas de la ciudad. En las calles de San Francisco, la noticia del secuestro se propagó rápidamente. Los noticieros locales interrumpieron su programación habitual para transmitir la información sobre Anita y el vehículo sospechoso. La ciudad entera parecía contener el aliento, unida en la búsqueda de la joven. Mientras tanto, en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, Anita yacía en un colchón sucio, sus muñecas y tobillos atados. Las lágrimas habían dejado surcos en sus mejillas sucias. A pesar del miedo, su mente aguda trabajaba incansablemente, buscando una forma de escapar o dejar alguna pista para sus rescatadores. Uno de sus captores, un hombre alto y delgado al que los otros llamaban Pancho, se acercó con un plato de comida. «Come», ordenó secamente. «Te necesitamos viva». Anita lo miró fijamente, reuniendo todo su coraje. «¿Por qué hacen esto?», preguntó con voz temblorosa. «Mi padre pagará, lo sé. No tienen que lastimarme». Pancho soltó una risa amarga. «Muñeca, no tienes idea de cómo funciona el mundo real. Tu papi puede tener millones, pero gente como nosotros nunca verá ni una fracción de eso. Esto no es personal, es solo negocios». De vuelta en la mansión Romero, el servicio de inteligencia y la policía local preparaban una operación de rescate a gran escala. Mapas de la bahía de San Francisco cubrían las mesas, marcados con posibles ubicaciones y rutas de escape. La agente Martínez se dirigió a su equipo. «Recuerden, nuestro objetivo principal es la seguridad de Anita. Los secuestradores están desesperados y probablemente armados. Debemos proceder con extrema precaución». Antonio, observando la actividad frenética a su alrededor, se sentía impotente. Toda su vida había estado en control, tomando decisiones que afectaban a miles de personas. Ahora, el destino de su hija estaba en manos de extraños. Elena se acercó a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «Ella es fuerte», Antonio, susurró. «Es tu hija. Saldrá de esta». Mientras la noche caía sobre la bahía, la operación de rescate se ponía en marcha. Helicópteros sobrevolaban la ciudad, unidades K-9 rastreaban cada callejón y agentes encubiertos peinaban los barrios marginales. La carrera contra el tiempo había comenzado, y nadie estaba dispuesto a descansar hasta que Anita estuviera a salvo en casa. La madrugada llegó a San Francisco, trayendo consigo una fina niebla que envolvía la ciudad. En la mansión Romero, el equipo del servicio de inteligencia trabajaba incansablemente, analizando cada pista y preparándose para el próximo movimiento de los secuestradores. Antonio Romero, con ojeras profundas y el rostro demacrado, se encontraba en su estudio privado. Frente a él, una maleta negra contenía los $300,000 en efectivo que los secuestradores habían exigido. El dinero había sido reunido rápidamente gracias a la red de contactos de Antonio en Silicon Valley. Amigos y colegas, conmovidos por la situación, no dudaron en aportar. La agente Martínez entró en la habitación, su rostro reflejando la tensión de las últimas horas. «Señor Romero, hemos preparado el dinero con billetes marcados y dispositivos de rastreo. Cuando llegue el momento del intercambio, podremos seguir cada movimiento». Antonio asintió mecánicamente, su mente divagando hacia su hija. ¿Estaría Anita asustada? ¿La estarían tratando bien? La culpa lo carcomía por dentro.
Quizás si no hubiera estado tan ocupado con su empresa, si hubiera pasado más tiempo con ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido estridente del teléfono. La habitación se sumió en un silencio sepulcral mientras Antonio activaba el altavoz. Espero que tenga el dinero listo, gruñó la voz distorsionada. Escuche atentamente. Quiero que tome una limusina y se dirija al Golden Gate Park. Una vez allí, recibirá más instrucciones. Venga solo. Si vemos a la policía o al servicio de inteligencia, su hija morirá. La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio pesado en la habitación. La agente Martínez fue la primera en romperlo. Es una táctica común. Quieren mantenerlo en movimiento para evitar que preparemos una emboscada. Mientras el equipo del servicio de inteligencia se apresuraba a preparar la limusina con equipo de vigilancia oculto, Elena se acercó a su esposo. Antonio, por favor, ten cuidado, susurró, abrazándolo con fuerza. En el almacén, Anita escuchó a sus captores discutir en voz baja. El plan parecía estar en marcha, pero algo los tenía nerviosos. La joven aguzó el oído, tratando de captar alguna información útil. Pancho, esto no me gusta, murmuró uno de ellos. ¿Y si es una trampa? Ese tipo es multimillonario, seguro que tiene contactos con el servicio de inteligencia. Pancho soltó un gruñido de frustración. Por eso vamos a hacer varios cambios de ubicación. No pueden rastrearnos si estamos en constante movimiento. Anita sintió un destello de esperanza. Si lograba dejar alguna pista durante esos traslados, quizás alguien la notaría. De vuelta en San Francisco, la limusina negra se deslizaba por las calles casi vacías, dirigiéndose hacia Golden Gate Park. Antonio, sentado en el asiento trasero, sentía que su corazón iba a estallar de ansiedad. A pocas cuadras del parque, un ruido extraño comenzó a emanar del motor. El chofer, un agente encubierto, maldijo por lo bajo. Señor Romero, parece que tenemos un problema mecánico. El pánico se apoderó de Antonio. No. No podemos detenernos ahora. Mi hija depende de esto. Mientras el agente intentaba mantener el vehículo en movimiento, el equipo de apoyo del servicio de inteligencia se movilizaba rápidamente para solucionar el imprevisto. La agente Martínez, desde el centro de comando móvil, daba órdenes frenéticas. Necesitamos un reemplazo inmediato. Muevan esa limusina de respaldo ahora. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Antonio miraba constantemente su reloj, consciente de que cada segundo de retraso podría tener consecuencias fatales para Anita. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la limusina de reemplazo llegó. Antonio se trasladó rápidamente, aferrando el maletín con el dinero como si su vida dependiera de ello. Mientras el vehículo retomaba su camino hacia Golden Gate Park, Antonio cerró los ojos y respiró profundamente. La noche más larga de su vida estaba lejos de terminar y el destino de su amada hija pendía de un hilo cada vez más fino. La limusina se detuvo en el punto designado en Golden Gate Park. El corazón de Antonio latía con fuerza mientras esperaba la siguiente instrucción. El parque, normalmente lleno de vida, parecía un lugar fantasmal bajo la tenue luz del amanecer. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de texto con coordenadas GPS. Sin perder tiempo, el chofer encubierto puso el vehículo en marcha. Se dirigían hacia el sur, alejándose de la ciudad. Mientras tanto, en el almacén, Anita notó un cambio en la atmósfera. Sus captores se movían con una urgencia renovada, preparándose para el traslado. Es hora de moverse, princesa, dijo Pancho, acercándose para desatarla. Un solo grito y esto terminará mal para ti. Anita sintió en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Mientras la guiaban hacia una furgoneta diferente, dejó caer disimuladamente un pequeño botón de su chaqueta. Era una pista minúscula, pero quizás la única que podría dejar.
La caravana del servicio de inteligencia seguía a distancia la limusina de Antonio, tratando de mantener un equilibrio delicado entre la vigilancia y el sigilo. La agente Martínez, desde el vehículo de comando, coordinaba la operación. Todas las unidades, mantengan la distancia. No podemos arriesgar que los secuestradores los detecten, ordenó por radio. La limusina atravesaba ahora las afueras de la ciudad, dirigiéndose hacia una zona industrial abandonada. Antonio sentía que cada kilómetro lo acercaba más a Anita, pero también aumentaba el peligro. De pronto, el chofer frenó bruscamente. Señor, hay un vehículo bloqueando el camino adelante. Antonio se inclinó hacia adelante, su corazón casi deteniéndose al ver una furgoneta negra estacionada en medio de la carretera. Dos hombres enmascarados descendieron, uno de ellos sosteniendo lo que parecía ser un arma. Es el momento, murmuró Antonio, aferrando el maletín con el dinero. Mientras tanto, el equipo del servicio de inteligencia se movilizaba silenciosamente, tomando posiciones estratégicas alrededor del área. Antonio bajó de la limusina, sus piernas temblando ligeramente. Tengo el dinero, dijo con voz firme. ¿Dónde está mi hija? Uno de los hombres enmascarados se acercó. El dinero primero, gruñó, extendiendo la mano. En ese momento, todo pareció suceder en cámara lenta. Mientras Antonio entregaba el maletín, un grito agudo rompió el silencio. Era Anita, que había logrado liberarse momentáneamente de sus captores en la furgoneta. Papá, gritó antes de ser silenciada nuevamente. Ese grito fue la señal que el servicio de inteligencia esperaba. Ahora, ordenó la agente Martínez por radio. De repente, el área se llenó de sirenas y luces. Vehículos del servicio de inteligencia y la policía local surgieron de todas direcciones. Los secuestradores, tomados por sorpresa, reaccionaron instintivamente. Empujaron a Antonio al suelo y corrieron hacia su vehículo. Todos al suelo, gritó un agente mientras comenzaba un intercambio de disparos. La furgoneta de los secuestradores arrancó con un chirrido de neumáticos, llevándose a Anita y el dinero. Antonio, horrorizado, vio cómo se alejaban. Mi hija, gritó desesperado. La agente Martínez lo ayudó a levantarse. La recuperaremos, señor Romero. Confíe en nosotros. Y así comenzó una persecución frenética por las carreteras de California. La furgoneta de los secuestradores zigzagueaba peligrosamente, tratando de perder a sus perseguidores. Helicópteros se unieron a la cacería, iluminando la escena desde el cielo. Dentro de la furgoneta, Anita luchaba por mantenerse consciente, sacudida violentamente con cada giro brusco. Podía escuchar las sirenas acercándose y, por primera vez desde su secuestro, sintió una chispa de esperanza. La persecución continuó a través de varios condados, con los secuestradores tomando rutas cada vez más peligrosas en su desesperación por escapar. El servicio de inteligencia y la policía local coordinaban sus esfuerzos, cerrando posibles rutas de escape y acorralando gradualmente a los fugitivos. Mientras la persecución se acercaba a Los Ángeles, todos sabían que el desenlace estaba cerca. La tensión era palpable, y tanto los agentes como Antonio Romero, que seguía la acción desde un vehículo del servicio de inteligencia, se preparaban para el momento decisivo que determinaría el destino de Anita. La persecución llegó a su clímax en las afueras de Los Ángeles. La furgoneta de los secuestradores, acorralada por vehículos policiales y del servicio de inteligencia, derrapó violentamente en una curva cerrada. Por un momento, pareció que iba a volcarse, pero logró estabilizarse y se detuvo bruscamente frente a un almacén abandonado. Todas las unidades, formen un perímetro, gritó la agente Martínez por la radio. Equipo táctico, prepárense para entrar. Los secuestradores, desesperados y conscientes de que estaban atrapados, arrastraron a Anita fuera de la furgoneta. Pancho, con un brazo alrededor del cuello de la joven y una pistola en su sien, gritó hacia los agentes que se acercaban. Atrás. Un paso más y la chica muere. El tiempo pareció detenerse.
Antonio, observando desde la distancia, sentía que su corazón se detendría en cualquier momento. Anita, pálida y temblorosa, mantuvo la mirada fija en los agentes que la rodeaban, buscando una señal de esperanza. La agente Martínez dio un paso al frente, con las manos levantadas en señal de paz. Está rodeado. No hay salida. Libere a la chica y entréguese pacíficamente. Pancho soltó una risa amarga. ¿Y pasar el resto de mi vida en prisión? No lo creo. Mientras la tensión aumentaba, Anita recordó las lecciones de defensa personal que había tomado años atrás. En un movimiento repentino, pisó con fuerza el pie de Pancho y le dio un codazo en el estómago. El secuestrador, sorprendido, aflojó su agarre por un segundo crucial. Ahora, gritó la agente Martínez. En cuestión de segundos, el equipo táctico del servicio de inteligencia se abalanzó sobre los secuestradores. Se escucharon disparos, gritos y el sonido de cuerpos cayendo al suelo. Anita se encontró de repente en los brazos de un agente que la alejaba rápidamente de la zona de peligro. Anita, gritó Antonio, corriendo hacia su hija apenas los agentes le dieron la señal. Padre e hija se fundieron en un abrazo desgarrador, las lágrimas corriendo libremente por sus rostros. Elena, que había llegado en helicóptero minutos antes, se unió al abrazo familiar. Mi niña, mi valiente niña, sollozaba Elena, acariciando el cabello enmarañado de Anita. Mientras la familia Romero se reunía, los agentes del servicio de inteligencia y la policía local aseguraban la escena. Pancho y su cómplice fueron esposados y llevados bajo custodia, sus rostros reflejando una mezcla de rabia y derrota. La agente Martínez se acercó a la familia con una sonrisa cansada pero satisfecha. Señorita Romero, ha sido increíblemente valiente. Su acción nos dio la oportunidad que necesitábamos. Anita, aún temblando pero con una nueva fuerza en su mirada, asintió. Gracias por no rendirse. Gracias por encontrarme. En las horas siguientes, el almacén se convirtió en un hervidero de actividad. Paramédicos atendieron a Anita, mientras los investigadores recolectaban evidencia y tomaban declaraciones. Los medios de comunicación no tardaron en llegar, ansiosos por cubrir el dramático desenlace del secuestro que había mantenido en vilo a toda la nación. Antonio, con un brazo protector alrededor de su hija, se dirigió a los agentes y oficiales reunidos. Su voz, cargada de emoción, resonó en el silencio que se hizo. No hay palabras suficientes para agradecer lo que han hecho. Han devuelto a nuestra hija, han salvado a nuestra familia. Nunca olvidaremos su valentía y dedicación. La agente Martínez, normalmente estoica, sintió una oleada de emoción. Es nuestro trabajo, señor Romero. Y es un honor poder reunir a familias como la suya. Mientras el sol se elevaba sobre Los Ángeles, iluminando la escena con una luz dorada, Anita miró a sus padres y luego a los agentes que la habían rescatado. Había sido la experiencia más aterradora de su vida, pero también le había mostrado la increíble fortaleza del espíritu humano y el poder del amor y la determinación. Vamos a casa, susurró Antonio, besando la frente de su hija. Y así, rodeados por el personal de emergencia y los agentes que habían arriesgado sus vidas, la familia Romero dio los primeros pasos hacia la recuperación y la sanación, conscientes de que el camino sería largo, pero agradecidos por la oportunidad de recorrerlo juntos. Los meses siguientes al rescate de Anita fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. El caso del secuestro de la hija del millonario de Silicon Valley había captado la atención nacional, y ahora el foco se centraba en el proceso judicial contra los secuestradores. El Palacio de Justicia de Los Ángeles bullía de actividad el día que comenzó el juicio. Reporteros de todo el país se agolpaban en las escaleras, ansiosos por capturar un vistazo de la familia Romero o de los acusados. Anita, vestida con un traje sobrio y el cabello recogido en una cola de caballo, caminaba con la cabeza en alto junto a sus padres. Los meses de terapia y el apoyo incondicional de su familia la habían ayudado a recuperar gran parte de su confianza, aunque las cicatrices emocionales aún estaban frescas.
¿Estás lista para esto?, le susurró Elena, apretando suavemente la mano de su hija. Anita asintió, respirando profundamente antes de entrar en la sala del tribunal. El juicio se prolongó durante semanas. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, el dinero marcado, las grabaciones de las llamadas telefónicas y los testimonios de los agentes del servicio de inteligencia y la policía local. Pero fue el testimonio de Anita el que captó la atención de todos. Con voz clara y firme, Anita relató su terrible experiencia. Describió el miedo, la incertidumbre, pero también los momentos en que se negó a rendirse, como cuando dejó caer el botón como pista. Su relato conmovió a todos los presentes, incluso al juez, que tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Finalmente, después de deliberaciones que parecieron eternas, el jurado emitió su veredicto, culpables de todos los cargos. Pancho y su cómplice fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia Romero recibió la noticia con una mezcla de alivio y emoción contenida. Se ha hecho justicia, declaró Antonio a la prensa congregada fuera del tribunal. Ahora, solo queremos seguir adelante y sanar como familia. Sin embargo, el destino tenía una última sorpresa reservada. Apenas unas semanas después del veredicto, las noticias estallaron con un titular impactante: secuestrador condenado intenta fuga desesperada de prisión estatal. Pancho, en un acto de desesperación, había intentado escapar durante un traslado médico. El intento fue frustrado rápidamente por los guardias de la prisión, pero el incidente reavivó el interés mediático en el caso. Anita, al enterarse de la noticia, sintió una mezcla de miedo y determinación. No dejaré que esto me afecte, declaró a su terapeuta. He llegado demasiado lejos para volver atrás ahora. La comunidad de Silicon Valley, conmovida por la fortaleza de Anita y su familia, se unió para crear una fundación en su nombre. La Fundación Anita Romero para Sobrevivientes de Secuestro se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para otras víctimas y sus familias. Antonio, inspirado por la experiencia, decidió utilizar su influencia y recursos para mejorar las tecnologías de rastreo y rescate. Colaboró con el servicio de inteligencia para desarrollar nuevos sistemas que pudieran ayudar en futuros casos de secuestro. En una tarde tranquila, meses después del juicio, la familia Romero se reunió en el jardín de su mansión. Anita, con una sonrisa serena, miraba el atardecer sobre la bahía de San Francisco. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Elena, sentándose junto a su hija. Anita reflexionó por un momento antes de responder. En lo afortunada que soy. No solo por haber sobrevivido, sino por tener la oportunidad de ayudar a otros. Creo que ahora entiendo el verdadero valor de la vida y la importancia de la compasión. Antonio, escuchando las palabras de su hija, sintió una oleada de orgullo y amor. Has crecido tanto, Anita. Nos has enseñado a todos el significado real de la fortaleza. Mientras el sol se hundía en el horizonte, la familia Romero permaneció unida, consciente de que su experiencia, aunque traumática, los había transformado de maneras que nunca hubieran imaginado. El secuestro había sido un capítulo oscuro en sus vidas, pero juntos habían encontrado la luz al final del túnel. Un año después del secuestro, la vida de los Romero había encontrado un nuevo ritmo. Anita, ahora con 19 años, había retomado sus estudios en la universidad con renovado entusiasmo. Su experiencia la había llevado a cambiar su enfoque académico, de economía a psicología, con la esperanza de ayudar a otras víctimas de traumas. Una mañana de primavera, Anita se encontraba en el campus, rodeada del bullicio de estudiantes que se dirigían a sus clases. Se detuvo un momento, respirando profundamente el aire fresco, cuando una voz familiar la llamó. Anita. Espera. Se giró para ver a Mako, un compañero de clase que había conocido en su grupo de apoyo para sobrevivientes de traumas. El joven se acercó con una sonrisa cálida. ¿Lista para la presentación de hoy?, preguntó Mako, ajustando su mochila. Anita sintió una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro.
Tan lista como puedo estar. No es fácil hablar sobre, bueno, ya sabes. La presentación a la que se referían era parte de un proyecto especial. Anita había decidido compartir su experiencia con otros estudiantes, no solo como una forma de terapia personal, sino también para educar sobre los efectos a largo plazo del trauma y la importancia del apoyo comunitario. Mientras caminaban hacia el auditorio, Anita reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado. Las pesadillas aún aparecían ocasionalmente, pero ya no controlaban sus días. Había aprendido a transformar su miedo en fuerza, su dolor en empatía. El auditorio estaba lleno cuando Anita subió al escenario. Vio a sus padres en la primera fila, sus rostros una mezcla de orgullo y preocupación. Con un profundo respiro, comenzó su discurso. Hace un año, mi vida cambió para siempre, su voz, inicialmente temblorosa, ganó fuerza con cada palabra. Habló sobre el secuestro, el miedo paralizante, pero también sobre la increíble red de apoyo que la había ayudado a recuperarse. El trauma no define quiénes somos, concluyó Anita, su voz resonando en el silencioso auditorio. Son nuestras acciones después del trauma las que nos definen. Cada día es una oportunidad para sanar, para crecer, para ayudar a otros. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Muchos en la audiencia se pusieron de pie, conmovidos por la valentía y la honestidad de Anita. Entre la multitud, Anita notó a la agente Martínez del Servicio de Inteligencia, quien había venido especialmente para el evento. Después de la presentación, mientras Anita recibía abrazos y palabras de aliento de sus compañeros y profesores, la agente Martínez se acercó. Anita, eso fue increíble, dijo la agente con una sonrisa genuina. Has transformado tu experiencia en algo poderoso y positivo. Estoy orgullosa de ti. Anita abrazó a la agente, agradecida por su presencia y apoyo continuo. Gracias por estar aquí. Y gracias por salvarme, no solo físicamente, sino por mostrarme que siempre hay esperanza. Esa noche, la familia Romero celebró en casa. No era una celebración ruidosa, sino un momento íntimo de reflexión y gratitud. Antonio levantó su copa en un brindis. Por Anita, dijo, su voz cargada de emoción. Por su fuerza, su compasión y su capacidad de transformar la oscuridad en luz. Mientras la familia compartía historias y risas, Anita miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensó en todas las personas que habían sido parte de su viaje, los agentes que la rescataron, los terapeutas que la ayudaron a sanar, los amigos que nunca la abandonaron. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era un testimonio del espíritu humano, de la capacidad de recuperación y de la fuerza que surge cuando las personas se unen para apoyarse mutuamente. Con una sonrisa serena, Anita se unió de nuevo a su familia, agradecida por el presente y esperanzada por el futuro. Sabía que el camino hacia la sanación completa aún era largo, pero también sabía que ya no caminaba sola. Cada día era un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para crecer, para amar y para marcar la diferencia en la vida de otros. 2 años después del secuestro, Anita se encontraba en la recta final de sus estudios universitarios. Su trabajo en psicología del trauma había llamado la atención de varios profesionales en el campo y se preparaba para iniciar una pasantía en un centro de rehabilitación para víctimas de delitos violentos. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico en la biblioteca del campus, Anita se topó con un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El remitente era desconocido, pero el asunto decía simplemente, de parte de Pancho. Con manos temblorosas, Anita abrió el correo. Era una carta, aparentemente dictada por Pancho desde la prisión y transcrita por su abogado. En ella, el hombre que había causado tanto dolor en su vida expresaba un profundo arrepentimiento y pedía perdón. Anita cerró su laptop de golpe, su mente un torbellino de emociones. ¿Cómo se atrevía a contactarla después de todo este tiempo? ¿Era sincero su arrepentimiento o solo buscaba algún tipo de reducción de sentencia? Esa noche, en la cena familiar, Anita compartió el contenido del correo con sus padres. Antonio se mostró furioso,
amenazando con tomar acciones legales por el contacto no deseado. Elena, por su parte, mantuvo la calma y preguntó a su hija qué quería hacer al respecto. No lo sé, admitió Anita, revolviendo su comida sin apetito. Una parte de mí quiere ignorarlo completamente, pero otra parte se pregunta si responderle podría darme algún tipo de cierre. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas con su terapeuta, largas conversaciones con sus padres y reflexiones personales. Finalmente, Anita tomó una decisión. Con el apoyo de su familia y la supervisión de profesionales, Anita decidió participar en un programa de justicia restaurativa. Este enfoque permitiría un diálogo controlado entre ella y Pancho, con el objetivo de promover la sanación y la comprensión mutua. El día del encuentro, Anita entró en la sala de la prisión con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pancho, esposado y flanqueado por guardias, parecía una sombra del hombre intimidante que había sido durante el secuestro. Anita, dijo con voz ronca, incapaz de mirarla a los ojos. Lo siento. Sé que esas palabras no son suficientes. No, no lo son, interrumpió Anita, su voz firme pero no cruel. Pero estoy aquí para escuchar. Para entender. Y tal vez, para comenzar a cerrar este capítulo de mi vida. La conversación que siguió fue intensa y emotiva. Pancho habló de su propia infancia traumática, de las decisiones equivocadas que lo llevaron al crimen. Anita, por su parte, describió el impacto duradero que el secuestro había tenido en su vida y en la de su familia. Al final del encuentro, Anita no sentía que hubiera perdonado completamente a Pancho, pero sí que había ganado una comprensión más profunda de las complejidades de la naturaleza humana. Salió de la prisión sintiéndose más ligera, como si hubiera dejado atrás una carga que no sabía que llevaba. En el camino de regreso a casa, Anita miró por la ventana del auto, observando el paisaje pasar. Pensó en cómo este encuentro, aunque difícil, se alineaba con su deseo de utilizar su experiencia para promover la sanación y la comprensión. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Elena desde el asiento del conductor. Anita sonrió suavemente. Sí, mamá. Creo que sí. Siento que finalmente puedo dejar ir el pasado y concentrarme completamente en el futuro. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Anita sintió una renovada sensación de propósito. Su experiencia, aunque dolorosa, la había llevado a un camino de comprensión y compasión que ahora definiría su vida y su carrera. El futuro, con todos sus desafíos y posibilidades, la esperaba, y ella estaba lista para enfrentarlo con coraje y esperanza. 5 años después del secuestro, Anita Romero se había convertido en una reconocida psicóloga especializada en trauma y resiliencia. Su trabajo con víctimas de crímenes violentos había ganado atención nacional y su fundación se había expandido, ofreciendo programas de apoyo en varias ciudades del país. Una mañana de otoño, Anita se encontraba en su oficina revisando el caso de su próxima paciente cuando recibió una llamada inesperada. Era la agente Martínez del Servicio de Inteligencia. Anita, tenemos una situación delicada y pensé en ti, dijo la agente con un tono de urgencia en su voz. Hay una joven, Patricia, que acaba de ser rescatada de un secuestro. Está teniendo dificultades para adaptarse y creemos que tu experiencia podría ser invaluable. Sin dudarlo, Anita aceptó ayudar. Horas más tarde, se encontraba en un centro de rehabilitación, frente a una adolescente de 16 años con ojos asustados y desconfiados. Hola, Patricia, dijo Anita suavemente. Sé que ahora mismo todo parece abrumador, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte. Inicialmente, Patricia se mostró reticente, pero a medida que Anita compartía fragmentos de su propia experiencia, la joven comenzó a abrirse. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Patricia con voz temblorosa. ¿Cómo volviste a confiar en la gente? ¿Cómo dejaste de tener miedo? Anita tomó la mano de Patricia gentilmente. No fue fácil, y no sucedió de la noche a la mañana. Pero aprendí que el miedo no tiene por qué definirte. Cada pequeño paso que das hacia la recuperación es una victoria.
Durante las semanas siguientes, Anita trabajó intensamente con Patricia, utilizando técnicas de terapia que había perfeccionado a lo largo de los años. Poco a poco, vio cómo la joven comenzaba a reconstruir su confianza y a reconectar con el mundo. Inspirada por el progreso de Patricia, Anita decidió lanzar un nuevo programa en su fundación, un grupo de apoyo dirigido por sobrevivientes para sobrevivientes. La idea era crear un espacio seguro donde las víctimas pudieran compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente en su camino hacia la sanación. El día de la inauguración del programa, Anita se paró frente a un grupo diverso de sobrevivientes. Entre ellos estaba Patricia, ahora con una tímida sonrisa en su rostro. Cada uno de ustedes ha enfrentado lo inimaginable, comenzó Anita. Pero están aquí, y eso es un testimonio de su fuerza. Juntos, podemos transformar nuestro dolor en poder, nuestro miedo en esperanza. A medida que el programa crecía, Anita vio cómo se formaban conexiones profundas entre los participantes. Historias de superación comenzaron a surgir, inspirando a otros a dar pasos hacia su propia recuperación. Una tarde, mientras Anita observaba una sesión del grupo, sintió una mano en su hombro. Era su padre, Antonio, que había venido a ver el programa en acción. Estoy tan orgulloso de ti, Anita, dijo con lágrimas en los ojos. Has tomado algo terrible y lo has convertido en una fuerza para el bien. Anita abrazó a su padre, sintiendo una ola de gratitud por el apoyo inquebrantable de su familia a lo largo de los años. Esa noche, mientras Anita se preparaba para dormir, reflexionó sobre el camino que había recorrido. El secuestro había sido un punto de inflexión en su vida, pero no era su final. Era el comienzo de un viaje que la había llevado a descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía y a encontrar un propósito en ayudar a otros a hacer lo mismo. Mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, Anita sonrió. Cada luz representaba una vida, una historia, una posibilidad. Y mañana, ella se levantaría lista para enfrentar otro día, sembrar más semillas de esperanza y continuar su misión de transformar el trauma en triunfo, una vida a la vez. 10 años habían pasado desde aquel fatídico día del secuestro. Anita Romero, ahora de 28 años, se había convertido en una figura prominente en el campo de la psicología del trauma y la defensa de los derechos de las víctimas. Su fundación había crecido exponencialmente, ayudando a miles de personas en todo el país. En una soleada mañana de primavera, Anita se encontraba de pie frente a un auditorio lleno en una conferencia nacional sobre resiliencia y recuperación. El público estaba compuesto por profesionales de la salud mental, agentes de la ley y, lo más importante, sobrevivientes de diversos traumas. Hace una década, mi vida cambió para siempre, comenzó Anita, su voz clara y segura. Pero hoy no estoy aquí para hablar sobre lo que me quitaron. Estoy aquí para hablar sobre lo que hemos construido juntos. Mientras hablaba, Anita vio rostros familiares entre la multitud. Patricia, ahora una joven adulta, sonreía desde la primera fila. La agente Martínez, ya retirada del servicio de inteligencia, asentía con orgullo. Y allí, en el fondo de la sala, estaban sus padres, Antonio y Elena, con lágrimas de orgullo en sus ojos. El trauma puede parecer el final de nuestra historia, pero en realidad es solo un capítulo, continuó Anita. Lo que viene después, lo que construimos a partir de esas cenizas, eso es lo que realmente nos define. Después de la conferencia, Anita fue abordada por una joven periodista que le pidió una entrevista. Señorita Romero, su historia ha inspirado a tantos. ¿Hay algo que le gustaría decir a su yo del pasado, a esa chica asustada de hace 10 años? Anita reflexionó por un momento antes de responder. Le diría que es más fuerte de lo que cree. Que el camino será difícil, pero que cada paso la llevará a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Y que un día, usará esa fortaleza para ayudar a otros a encontrar la suya. Esa noche, Anita organizó una cena íntima en su casa. Alrededor de la mesa estaban las personas que habían sido fundamentales en su viaje, sus padres, la agente Martínez,
Patricia y algunos de los primeros miembros de su grupo de apoyo. Mientras compartían historias y risas, Anita se dio cuenta de que había llegado a un punto que una vez creyó imposible. Ya no era solo una sobreviviente, era una líder, una sanadora, una luz para otros en la oscuridad. Quiero proponer un brindis, dijo Anita, levantando su copa. Por todos nosotros. Por las batallas que hemos librado, por las victorias que hemos ganado, y por las vidas que hemos tocado. Pero sobre todo, por el futuro que seguimos construyendo juntos. Cuando la velada llegaba a su fin, Anita salió al balcón de su apartamento. La ciudad se extendía ante ella, un mar de luces que representaban innumerables vidas e historias. Respiró profundamente, sintiendo una paz que había tardado años en encontrar. El secuestro había sido un momento definitorio en su vida, pero ya no era el evento que la definía. Era simplemente el catalizador que la había llevado a descubrir su verdadero propósito. Mientras miraba hacia el horizonte, Anita sonrió. El círculo se había completado. De víctima a sobreviviente, de sobreviviente a sanadora, y de sanadora a inspiración para otros. Su historia continuaría, no solo como un testimonio de superación, sino como un faro de esperanza para todos aquellos que aún luchaban por encontrar su camino en la oscuridad. Y así, con el corazón lleno de gratitud y propósito, Anita Romero se preparó para el siguiente capítulo de su vida, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que cada experiencia, buena o mala, era una oportunidad para crecer, para aprender y para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Suscríbete al canal para más historias conmovedoras y emocionantes. Nos vemos en el siguiente video.